Administración del capital de trabajo. Número 4. Las políticas del capital de trabajo. Continuación. Se explicarán las políticas de capital de trabajo trasladando la información presentada en el caso ilustrativo de Empresas ABC a una hoja de cálculo para analizar las variables rentabilidad versus riesgo de iliquidez en los perfiles agresivo, moderado y conservador, y posteriormente se verificarán las hipótesis planteadas para obtener las conclusiones de la aplicación de las políticas en cada uno de los tres perfiles de inversión. Política número 2. Proporción del financiamiento a corto plazo. La proporción del financiamiento a corto plazo respecto al financiamiento a largo plazo puede ser alta, media o baja. El perfil agresivo prefiere una alta proporción de financiamiento a corto plazo versus una baja proporción de financiamiento a largo plazo. El riesgo de iliquidez es alto y en consecuencia la rentabilidad es alta. El perfil conservador prefiere una baja proporción de financiamiento a corto plazo versus una alta proporción de financiamiento a largo plazo. El riesgo de iliquidez es bajo y en consecuencia la rentabilidad es baja. El perfil moderado asume una posición intermedia entre los perfiles agresivo y conservador. Prefiere una proporción de financiamiento equilibrada entre corto y largo plazo. El riesgo de iliquidez es promedio y en consecuencia la rentabilidad es promedio. En la primera columna de la tabla colocaremos la información que corresponde al balance general, al estado de resultados y luego el cálculo de los índices que definen el riesgo de iliquidez, la rentabilidad y el capital de trabajo. En las siguientes columnas, la información que corresponde a los perfiles agresivo, moderado y conservador. Trasladamos el valor del financiamiento a corto plazo a la hoja de cálculo para cada uno de los tres perfiles, asumiendo la condición ceteris paribus para los datos restantes: activos corrientes, activos fijos, patrimonio, ventas proyectadas, la utilidad antes de intereses e impuestos, tasas de interés a corto y largo plazo y la tasa de impuesto. A partir de la hoja de cálculo, con el análisis de rentabilidad y riesgo de Empresas ABC, procedemos a la comprobación de la hipótesis 2. La proporción del financiamiento a corto plazo es mayor en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. En el caso de Empresas ABC, concluimos que la proporción de financiamiento a corto plazo es mayor en un perfil agresivo con 38.5% que en un moderado con 30.8% y que en un conservador con 23.1%. Comprobación de hipótesis 3. El riesgo de iliquidez es mayor en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. Existe una relación inversamente proporcional entre liquidez y riesgo. A mayor liquidez, menor riesgo y en consecuencia menor rentabilidad. A menor liquidez, mayor riesgo y en consecuencia mayor rentabilidad. En el caso de Empresas ABC, concluimos que el riesgo de iliquidez es mayor en un perfil agresivo con una razón corriente baja de 1.60 que en un moderado con una razón corriente media de 2 y que en un conservador con una razón corriente alta de 2.67. Comprobación de hipótesis 4. La rentabilidad es mayor en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. En el caso de Empresas ABC concluimos que
La rentabilidad sobre activos, ROA, de un perfil agresivo con 11.54% es mayor que la de un perfil moderado con 11.42% y que la de un perfil conservador con 11.31%. La rentabilidad sobre el patrimonio, ROE, de un perfil agresivo con 50% es mayor que la de un perfil moderado con 49.5% y que la de un perfil conservador con 49%. Por lo tanto, la rentabilidad es mayor en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. Comprobación de hipótesis 5. El capital de trabajo en un perfil agresivo es menor que en un perfil moderado y que en un conservador. En el caso de empresas ABC, concluimos que el capital de trabajo en un perfil agresivo con $30 es menor que en un moderado con 40 y que en un conservador con 50. Corolario sobre el análisis de rentabilidad y riesgo en la política de proporción del financiamiento. Hay una relación directamente proporcional entre riesgo y rendimiento. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor riesgo, menor rentabilidad. Existe una relación inversamente proporcional entre liquidez y las variables rentabilidad y riesgo. A mayor liquidez, menor riesgo y menor rentabilidad. A menor liquidez, mayor riesgo y mayor rentabilidad. Representación gráfica de la política de proporción del financiamiento corriente respecto al financiamiento no corriente. Para analizar la disyuntiva entre rentabilidad y riesgo para diferentes proporciones de financiamiento a corto y largo plazo, utilizamos un gráfico ubicado en el primer cuadrante del plano cartesiano, colocando en las abscisas una línea de tiempo y en las ordenadas el nivel de financiamiento, el cual equivale a la suma de los activos corrientes, temporales y permanentes y los activos no corrientes en dólares. En la gráfica hay dos rectas, una para activos no corrientes y otra para activos corrientes permanentes. Una recta punteada para indicar el punto de separación entre el financiamiento a corto plazo y el financiamiento a largo plazo, y una curva oscilante que representa el nivel de activos totales y activos corrientes fluctuantes a través del tiempo. La mayoría de entidades experimentan el fenómeno de fluctuaciones estacionales, temporales o cíclicas, debiendo acumular activos corrientes en los tiempos buenos y liquidarlos en los tiempos malos. Por ejemplo, se acumula mercadería todo el año para venderla en diciembre. Por tal razón, los activos corrientes se clasifican en activos corrientes permanentes, aquellos con los cuales la entidad satisface sus necesidades mínimas de largo plazo, como el nivel mínimo de efectivo o de inventarios o de cartera, encontrándose disponibles al final del ciclo operativo. Activos corrientes temporales, fluctuantes, de temporada o estacionales son aquellos que se ven afectados por los ciclos o estacionalidad de la entidad. Por ejemplo, se requiere mayor inversión en inventarios y en cartera en los periodos de mayor demanda. La política de proporción de financiamiento a corto plazo respecto al financiamiento a largo plazo se representa en un diagrama de caja con activos y pasivos. En color verde puedes ver los pasivos corrientes en un perfil agresivo, en un rectángulo de mayor proporción que en un perfil moderado y que en un perfil conservador.
Representación gráfica de la política de proporción del financiamiento corriente respecto al financiamiento total con perfil agresivo. Entre más baja esté la línea punteada, el perfil es más agresivo. Representación gráfica de la política de proporción del financiamiento corriente respecto al financiamiento total con perfil moderado. La línea punteada al centro indica que el perfil es moderado. Representación gráfica de la política de proporción del financiamiento corriente respecto al financiamiento total con perfil conservador. Entre más alta esté la línea punteada, el perfil es más conservador. Utilizando una hoja de cálculo, representamos la política de proporción de financiamiento a corto plazo respecto al financiamiento a largo plazo del laboratorio farmacéutico S. Hemos colocado en una tabla los activos corrientes para cada uno de los 5 años históricos y para la proyección con perfil agresivo, moderado y conservador. Los activos no corrientes fijos para cada uno de los 5 años históricos y para las proyecciones con perfil agresivo, moderado y conservador. El nivel más bajo de activos en los 5 años históricos representa los activos permanentes. Si en cada año a los activos totales le restamos los activos permanentes, obtendremos los activos temporales. También se presentan los pasivos corrientes para los 5 años históricos y para las proyecciones con perfil agresivo, moderado y conservador. Los pasivos no corrientes y el patrimonio para cada uno de los 5 años históricos y para las proyecciones con perfil agresivo, moderado y conservador. Compare el gráfico real versus el gráfico teórico presentado previamente. La política combinada es la mezcla de la política de inversión en activos corrientes y la política de proporción de financiamiento a corto plazo. Empleando la información de ABC en relación a la inversión en activos corrientes con los perfiles agresivo, moderado y conservador y la proporción de financiamiento en pasivos corrientes con los perfiles agresivo, moderado y conservador, manteniendo las otras variables ceteris paribus. Activos fijos, patrimonio, pronóstico de ventas, utilidad antes de intereses e impuestos, tasas de interés de corto y largo plazo y tasa de impuesto. Analizaremos las variables rentabilidad versus riesgo de iliquidez en la política combinada. A partir de la hoja de cálculo con el análisis de rentabilidad y riesgo de empresas ABC, procederemos a la comprobación de las 7 hipótesis. Los niveles de inversión en activos corrientes son menores en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. La proporción de financiamiento a corto plazo es mayor en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. El riesgo de iliquidez es mayor en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. La rentabilidad es mayor en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. El capital de trabajo en un perfil agresivo es menor que en un moderado y que en un conservador.
Corolario sobre el análisis de rentabilidad y riesgo en la política combinada. 6. Hay una relación directamente proporcional entre riesgo y rendimiento. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor riesgo, menor rentabilidad. 7. Existe una relación inversamente proporcional entre liquidez y las variables rentabilidad y riesgo. A mayor liquidez, menor riesgo y menor rentabilidad. A menor liquidez, mayor riesgo y mayor rentabilidad. La política combinada se representa en un diagrama de caja con activos y pasivos. El área del rectángulo de activos corrientes es menor en un perfil agresivo que en un perfil moderado y que en un perfil conservador. El área del rectángulo de pasivos corrientes es mayor en un perfil agresivo que en un perfil moderado y que en un conservador. En una hoja de cálculo construimos un modelo para gráficas de políticas de capital de trabajo, en el cual se representa la política combinada para los perfiles agresivo, moderado y conservador del laboratorio farmacéutico S. Los datos de entrada corresponden a los activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes y patrimonio. Se recomienda comparar el gráfico real obtenido a partir de la hoja de cálculo con el gráfico teórico que hemos visto previamente. Los esperamos en la próxima sesión. Gracias. Quédate en casa.